2. Perdón. Creí que era trabajo en equipo. Iba a comer. Bueno, señoras y señores, Bienvenidos. el momento tan inesperado. Hello, hello. Hello, hello. Vamos a estar empezando una cadena de videos en español los 29 hablando de diferentes cosas como que aprendimos y que descubrimos viniendo a los Estados Unidos. Así que hoy, ¿con qué vamos a empezar? Con las cosas que aprendimos viniendo a vivir a los Estados Unidos, que quizás no sabíamos antes. Cosas que nos sorprendieron. Number 1. Che, ¿qué hacemos que no estamos comiendo? Pará. Chicos, paren. Primero lo primero. Sí. Hicimos esta torta multicolor y les vamos a dejar el link acá abajo para que puedan ver la receta si tienen ganas de hacerla. Quedó Porque re rica. la verdad está muy rica. Ahora ¿Están sí, viendo? número 1. No vas a poder volver la cantidad de veces que vos pensás que vas a poder volver a visitar a tu familia. Entre que los pasajes son caros, son muchísimas horas de viaje, por lo menos hasta Argentina. Cada mes que pasa es más difícil volver. Entonces uno a veces piensa, tipo, ay, mi familia va a poder venir a visitarme, yo voy a poder ir, pero te terminas viendo, no sé, una. Sí, Yo ahora creo que va a ser una vez al año. yo no los veo de Navidad. Número 2. Comida de microondas. Sí, como dijo, comida de microondas, chicos. Obviamente hay comida real, pero es más cara. Uno compra mucha comida de microondas, que siento que en la Argentina no existe. Siento que no hay tanta variedad en ninguna otra parte del mundo como acá de comida congelada. Que la haces así, la abrís, la metes en un platito, al microondas, pim, cocinada. En Ya, 5 minutos tenés adentro. la cena. Claro. Que por un lado está buenísimo, por otro lado está malísimo. Porque terminas comiendo lo mismo todos los días. Y tampoco es que es bueno. No. Pero es facilísimo y siento que, no sé, justo estás apurado, te estás Es por rápido, ir. siento que es eso, es rápido. Entonces te tenés que ir a la facultad o tenés que estar haciendo tarea, la. Te haces eso y, tipo, no perdes tiempo en cocinar, que está bueno, pero bueno, sigue Pero siendo nada, comida de eso. microondas. La comida barata es comida de microondas. Así que nada, recomendada y no recomendada. 3. El inglés del colegio no te sirve para una vida social. No. Es real. A mí me enseñaron en el colegio a escribir mails formales. No usé una vez un mail formal y la verdad no sabía comunicarme cuando llegué con mis amigos. O sea, No, es que, o sea, contar un chiste es tan difícil. ay, siento que además uno piensa el chiste y viste cuando uno está orgulloso del chiste que pensó y lo quiere decir y lo tenés que traducir y ya se fue el momento. Claro, La ya pasé muy pasaron mal. 5 temas, entonces uno no puede contar su chiste que le costó mucho pensar. O que quizás si lo pensaste lo empezás a contar, pero lo contás tipo Y nadie tipo entiende. largo. Porque además es eso, siento que el sentido del humor es tan distinto También. que uno intenta y hasta que no lo entendés, no hay No forma sale. de que pegues un... Se aprende. No, pero, creo que hemos mejorado, pero bueno, costó. Costó. Claro, nos llevó más de un año. Y los ensayos que por lo menos a mí me mataban en el colegio aprendiendo a hacer no son los que piden acá. O sea, es otro formato, otro estilo, tipo otro todo. Es muy gracioso al principio estar callado porque no te da el tiempo de opinar. Yo me acuerdo que al principio una amiga me dijo, tipo, que después nada, seguimos hablando y se dio cuenta cómo yo era de verdad, que no paro de hablar un segundo. Me dice, al principio cuando te conocí creí que eras re tímida porque no hablabas nada. Y yo tipo, sí, claro. A practicar el chamullo en inglés. 4. No existe la panadería, la verdulería, la carnicería o el kiosco. ¿Dónde se compra todo esto? En el supermercado. ¿Es fresco? No lo sabemos. Pero no existe el, ay, es domingo, tengo hambre, me voy a la panadería y me compro un par de facturas. Es como que todo lo que vos quieras lo tenés que comprar en el supermercado. Sí existen las coffee shops y donde uno puede ir a tomar algo, pero no existe el clásico. Claro. Yo siento que tipo la verdulería, la panadería, que además uno está acostumbrado, o sea, como que tenés ahí la verdulería a 2 metros, una panadería a 2 metros, la fábrica de pasta. Igual hay super grandes, tipo supermercados grandes, Claro. bastante cerca. Número 5. La gente no camina.
Ni un poquito, chicos. No están acostumbrados a caminar lo que, por lo menos yo, no estoy acostumbrada. Tipo, yo estaba acostumbrada a ir al colegio, tipo, caminando, volver caminando todos los días y que fueran bastantes cuadras. Y acá como que, capaz para un viaje No, ¿De al qué? supermercado de 5 5 cuadras. se toman un Uber. Lo que pasa es que es muchísimo más fácil el acceso al Uber acá, ¿no? No, y también Pero- es mucho más fácil el acceso a tener un auto, porque no Claro, son eso tan también. caros. Eso también. Mucha gente de nuestra edad quizás acá tiene auto que Que en Argentina, por ejemplo, no tanto. Y también, además de eso, hay muchas cuadras que no tienen vereda. O sea, ¡Cierto! hay cuadras que te pasa que ¿Y tienes que acá? caminar en la calle. Y acá por lo menos en California te multan si te agarran caminando en la calle. Nos ha pasado que tipo de ver que no había vereda y tener que volver porque No sabes por no dónde puedes caminar por la calle y no puedes caminar por la vereda porque no hay vereda. 6. Los subtes, los colectivos. Ese es el entusiasmo. Casi que no existen, o sea, y vamos a explicar. Sí hay colectivos, hay incluso transporte a veces que es gratis, que se llaman tipo trolleys, que se encuentran, había en Miami, yo creo que acá también en Los Ángeles hay. No lo conozco. Y acá en Los Ángeles hay un buen sistema de subte, pero nadie que nosotras conozcamos lo usa. Vos decís, sí, no, yo me tomo en el subte y te miran tipo... Sí tienen en Los Ángeles, aunque sea una tarjetita que es tipo la sube, que uno se la puede sacar y puede viajar en el subte y esas cosas, y es súper barato comparado a lo que decíamos del Uber y tener un auto es súper, súper barato. Lo único es que no llega a todos lados, pero bueno, no importa, está. Así que nada, Está. usar, si vienen de vacaciones, usar el transporte público va a hacer que sea mucho más barato. Ay, chicos. Para. Es que me emociona este tema. 7. Las fiestas terminan re temprano acá. ¡Woohoo! O sea, entienden que... Anécdota. Hace un tiempo, Antes de la cuarentena. nos invitaron a un cumpleaños, tipo que en la invitación del cumpleaños tenía hora de inicio y hora de fin. Y la hora de inicio eran tipo las 5 de la tarde y la hora de fin eran las 10. Yo a las 10:30 estaba en pijama en mi cama. Creo que más temprano, porque no nos quedamos hasta el final. Encima de eso, al principio te cuesta adaptarte porque decís, che, nos juntamos a tomar algo y son las 6 de la tarde, decís, bueno, Sí. obvio, re. Pero Pero- después te acostumbras porque llegas a casa re temprano, entonces dormís un montón, entonces al otro día estás como nuevo. No, que si porque- tenés un poco de alma de abuela, es como que, Es el sueño. literal. O sea, Tipo, salís de fiesta, pero dormís temprano. Oh, chicos, lo mejor de that's dos the mundos. true American dream. Así que nada, sí, fiestas de 5 a 10 pm. Hermoso, ¿Qué mejor? hermoso. 8. Nuestros nombres son difíciles de pronunciar y los van a pronunciar mal hasta el fin de los tiempos. Por ejemplo, mi nombre es Agustina y todo el mundo lo relaciona con el mes agosto, que se dice August. Entonces, mucha gente me va a pronunciar mi nombre Augustina. O, aunque yo lo escriba, la gente me lo va a devolver escrito con una U entre la A y la G. Entonces es Augustina mi nombre. Re acá. difícil. Siento que es más difícil que el nombre normal. Siento que sí. Y como mi nombre, tipo, como acá no hay un equivalente, tipo mi nombre en inglés, o a nada parecido en realidad, tipo Aldana, es como que igual, como que no lo entienden, entonces tipo me ha pasado que me llamen Ali, que en Starbucks me pongan Albi, el más cercano fue Aldi, pero con 2 E, porque yo pruebo Aldana, Aldi, yo la verdad no sé. ¿Cómo? No sé cómo comunicarme. Y he tenido profesores que me han llamado tipo todo un cuatrimestre Adlana en lugar de Aldana. O sea, no sé por qué dio vuelta esas 2 letras. Pero puedo decir el mejor. ¿Cuál? Aldona. Ay, es como que no sé por qué, pero asumen que por cómo se pronuncia se escribe Aldona. Encima tipo medio italiano porque con doble N. me lo han Aldona, escrito. papi, sí. Tipo Sí. Aldona. ¿Qué? Además, ¿qué? Tipo, es como que es eso, lo hacen más difícil para poder entenderlo, no entiendo. Claro. Estas fueron cosas que nos sorprendieron cuando nos mudamos a los Estados Unidos. Vamos a estar haciendo más videos de estos una vez al mes, así que cualquier pregunta que tengan sobre cualquier, o sea, duda, Sobre cualquier cosa, la escriben pregúntenos. y nosotros la contestamos. Si tenemos la respuesta y si no, la leemos y no la contestamos. Claro. Gracias chicos por mirar. Si les gustó este video, suscríbanse y denle me gusta. Nos vemos el domingo, supongo, ¿no? No sé qué O sea, día es sí, el hoy, domingo 29. o el 29, depende. Claro, depende de qué video quieras mirar. El domingo.
Ok, cool, woohoo. Chao. Vean el video de la torta y prueben la torta que está re rica y nada, besis.